Un agente forestal ha muerto esta tarde mientras realizaba tareas de extinción del incendio de Pauls, en Tarragona. Así que vamos para allá. Nayadó ha caído desde una gran altura. Sí, ha caído desde una gran altura, desde un precipicio aproximadamente cuando eran las 2:15 de la tarde, que es cuando se ha dado el aviso de ese accidente. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los servicios de emergencias con un helicóptero y allá han intentado reanimar a la gente. Posteriormente lo han trasladado hasta el hospital de Tortosa, donde ha acabado falleciendo. Recordemos pues que este agente trabajaba en las tareas de extinción de este incendio que se originó el pasado lunes en Paúl, un incendio que está siendo complicado a causa de la difícil orografía del terreno, ya que pues hay zonas escarpadas y también hay puntos menos accesibles para los bomberos, y eso es lo que está dificultando la extinción de este incendio. Tanto el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, como el presidente catalán, Salvador Illa, han lamentado el fallecimiento del bombero y han mostrado sus condolencias. Los bomberos siguen trabajando sin descanso para poder dar por controlado el incendio, que ha quemado más de 3.300 hectáreas. Lo hacen también con drones para localizar los puntos todavía calientes. Mientras tanto, el municipio de Pauls poco a poco recupera la rutina, ahora ya sin restricciones después de 3 días de confinamiento. Días, noches sin dormir, desesperación, angustia. Mirando la montaña a ver cómo avanzaba el fuego, y más el sufrimiento fue más por la noche. Dentro de la tristeza vemos que lo principal del término, lo más bonito, todavía no se nos ha quemado. En esta casa rural los huéspedes se fueron en mitad de la reserva. Ahora vuelven a levantar la persiana y confían en que el paisaje que deja el incendio no cause cancelaciones. Esperamos ahora que las próximas reservas que tenemos pues que puedan continuar, porque claro que es el paisaje, todo que es el parque natural de la cara sur, la cara norte, pues a ver, allí no se ha quemado. Durante el confinamiento de estos días han estado sin cobertura ni internet. Otilia era una de las pocas con conexión y ofreció su casa y la clave wifi a los vecinos para que se pudieran comunicar. Soy de la compañía Altercom y tenía wifi por WhatsApp. Telefónicamente no. Siguen aún los problemas en las comunicaciones y el dolor por un paisaje quemado, pero atrás queda el miedo por el fuego. A la UCO no le salen los números. Ve un desfase considerable entre lo que oficialmente cobró el exministro Ábalos y lo que aparece reflejado en sus cuentas bancarias. Por ese motivo, el Supremo autoriza a la Guardia Civil para que pida información tanto al Partido Socialista como al Congreso. Al partido porque, aunque entre 2014 y 2025 el exministro habría donado unos 75.000 euros, en sus cuentas solo se reflejan 80.000. Y a la Cámara Baja por exactamente lo mismo, por falta de sintonía en el patrimonio declarado. De los más de 40.000 que habría cobrado en sus 10 años como diputado, solo constan 8.000. Para esclarecerlo requerirá el detalle de esos movimientos. En ellos tendrá que aparecer la fecha, el método de pago, la cuenta bancaria de destino y también la titularidad de la misma. Es el nuevo paso del juez que instruye la causa, que también solicita la vida laboral de Santos Cerdán, Koldo García y el resto de investigados. Además, pide a la agencia tributaria que le facilite datos de las empresas implicadas en la trama y sus directivos. El gobierno cree que salvó el pleno de ayer. Se lo tomaron casi como una cuestión de confianza y salieron, dicen, reforzados. Se ha renovado ese acuerdo, sobre todo de investidura, se ha fortalecido y por ende también el gobierno de coalición. Mismo diagnóstico hace Sumar. Y ayer yo creo que es verdad que salimos mejor de lo que entramos como gobierno, pero lo hicimos gracias a que, bueno, en una negociación que fue muy intensa en las últimas horas, creo que el presidente del gobierno salió con un paquete de medidas creíble, contundente. Aunque en el PSOE, Paje les recuerda que el oxígeno de los socios no es garantía. Con la respiración artificial también se respira. Tampoco ven el futuro resuelto Junts ni Podemos. De hecho, ayer el debate fue a ver quién tiene la corrupción más larga. Echar el balón hacia adelante, intentar ganar tiempo hasta que salga un nuevo informe de la UCO. Algo que no se atreven a descartar en el gobierno, y a eso fían el resto de la legislatura y la fecha de las elecciones. Depende, ¿no? Depende de las circunstancias, depende de los acontecimientos, de qué novedades se produzcan. Del pleno de ayer sacan otra conclusión. Un señor Feijóo absolutamente desabrido, desaforado.
por el tono que usó el líder del PP en la tribuna. ¿De qué prostíbulos ha vivido usted? Al referirse a los negocios de saunas del padre de Begoña Gómez. Creo que el señor Feijóo ayer perdió los papeles. Es el político más sucio que ha habido en primer nivel. Pasó una línea roja, creen en el gobierno, que le aísla aún más. Y la empresa de reparto a domicilio Glovo no tendrá que pagar los 295 millones que le reclamaba Just Eat por supuesta competencia desleal. Un juez de Barcelona concluye que Glovo cumple con la ley y elogia su modelo laboral. El magistrado critica los argumentos de las inspectoras de trabajo y dice textualmente que suenan a ecos nostálgicos de la España sindicalizada. Exinspector de Hacienda, fiscalista y dueño del bufete Numaria, Fernando Peña era, según la sentencia, el cerebro de una compleja estructura societaria que permitió a artistas y empresarios eludir el pago de impuestos. Quizá en los juicios mediáticos de deportistas, de actores, de otras personas, de cantantes, en los que la mayoría de las veces ha acabado con acuerdo con la Fiscalía, vemos que los asesores fiscales, los consultores, quedan fuera de cualquier responsabilidad. Tampoco es tan habitual, dicen los expertos, que se le imputen más de 50 delitos suyos y de sus clientes. La sentencia considera probado que Peña creó un entramado de sociedades españolas, al tiempo con sede fuera de España, para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho Numaria. No solo utilizaba sociedades como agrupaciones europeas de interés económico, sino que también participaban en estas agrupaciones empresas extranjeras que acababan derivando parte de los ingresos en territorios no cooperativos, ¿no? Es decir, en paraísos fiscales. El despacho llevaba un control exhaustivo que servía para ocultar el origen de los ingresos y eludir el control de Hacienda. La sentencia no es firme, se puede recurrir. En Roma, cumbre para la reconstrucción de Ucrania. Volodymyr Zelensky ha pedido un plan Marshall para su país. Y la Unión Europea ha comprometido 800.000 millones de euros. Y Begoña Alegría, ¿qué más se lleva Ucrania de esta cita? Cuéntanos. Bueno, digamos que lo más tangible, los más inmediatos, un cheque por valor de más de 10.000 millones de euros. Pero está por encima de todo eso el compromiso de Europa de seguir sosteniéndole en todos los frentes hasta conseguir esa cifra de 800.000 millones de euros que von der Leyen ponía encima de la mesa, que es lo que se puede conseguir para una futura reconstrucción. Aquí se está hablando de eso, de una reconstrucción futura, pero Zelensky ha sido muy claro. La prioridad máxima en estos momentos es el sistema de defensa, es la producción de drones de alta generación. Incluso ha aportado algunas cifras. Su objetivo es conseguir 10 sistemas Patriot. Sabemos que son muy caros, de fabricación estadounidense. Pues bien, 2 de ellos estaría dispuestos a pagarlos Alemania, lo decía Zelensky, lo confirmaba el canciller, que ha venido también a Roma, y otros 4 Noruega. También ha firmado un acuerdo con el gobierno británico. Estaba aquí la número 2 del Ejecutivo y suministrarán a Kiev 5.000 misiles de defensa aérea. Y por último podemos contar también que se ha firmado otro acuerdo para ampliar las sanciones a Rusia. Sería ya el número 18 paquete de sanciones. Por lo demás, tenemos que contaros que esta mañana también ha estado el presidente del gobierno, una visita fugaz aquí a Roma, prácticamente unas horas. Ha intervenido en el plenario de esta cumbre y ha anunciado 2 medidas que se aplicarán de manera inmediata. Uno es la creación de una oficina para la reconstrucción de Ucrania, que dependerá del Ministerio de Economía, y la segunda, un foro internacional, un foro mixto bilateral entre Ucrania y España, un foro de empresarios que se pondrán de acuerdo en quiénes están dispuestos a invertir en aquel país. Un acuerdo, dice la jefa de la diplomacia europea, para mejorar la situación humanitaria en Gaza, para permitir la entrada a gran escala de la ayuda humanitaria, que se concretará, dicen, en los próximos días. El acuerdo, negociado durante las últimas semanas con el gobierno de Netanyahu, supondrá, según el comunicado, un aumento sustancial de los camiones diarios que entran con alimentos, la apertura de pasos fronterizos al norte y al sur, la distribución de comida a través de panaderías o cocinas públicas y el suministro de combustible. El comunicado también habla de la protección de los trabajadores humanitarios. Este acuerdo llega a unos días de que se reúnan los ministros de Exteriores de la Unión Europea el próximo martes, un encuentro en el que se va a volver a hablar del acuerdo de asociación con Israel y de las posibles medidas que pueda proponer la jefa de la diplomacia europea después del informe en el que se constataba que Israel ha vulnerado los derechos humanos en Gaza.
rechazada. Fracasa la moción de censura contra la Comisión Europea de Ursula von der Leyen. Ha terminado en el Parlamento de Estrasburgo la votación con 360 diputados en contra de esa moción y 175 favorables, además de 18 abstenciones. La iniciativa, impulsada por la extrema derecha, se queda lejos del apoyo de 2/3 del hemiciclo que necesitaba para salir adelante.